Bueno, perdonen las prisas. En principio, por supuesto, buenas tardes. Muchísimas gracias por la asistencia, porque lo cierto es que Josep lo sabe muy bien y bueno, todos los que estamos aquí, durante estos últimos años, durante el último año, precisamente durante 1993, tanto ustedes como nosotros supongo que echarían en falta la gran cantidad de... Bueno, echarían en falta la gran cantidad que antes había de congresos y de conferencias, y parece ser que tras una época muy floja a nivel de congresos, bueno, pues parece ser que la cosa se está reactivando un poco y volvemos de nuevo a tener actos de estas características. Y lo cierto es que creo que hay que ser agradecidos y por supuesto a la organización de este congreso, a la Organización Ufológica Terrestre de Balaguer. Yo les agradezco no solo el hecho de que me inviten con todo este plantel de investigadores con los que sin duda no merezco estar, pero bueno, que ya han creído conveniente que esté aquí, pues habrá que pasar el trámite. Absolutamente convencido de ello, que es posiblemente el mayor desafío, el mayor enigma al que se enfrenta la ciencia actual. Y en eso yo creo que estamos muchos de acuerdo. Quizá la ciencia no tanto, pero en teoría es el mayor enigma al que se enfrenta la ciencia. Pero yo también diría que en la actualidad la ufología, el fenómeno ovni en sí, es el mayor enigma al que se enfrenta la conciencia de todos y de cada uno de nosotros. Supongo que también se habrán preguntado que qué significa esa cosa de máscaras y trascendencia del fenómeno ovni. Pues me explicaré, porque cuando Mario Acuña me llamó para preguntarme el título de la conferencia, Mario y Juan, por supuesto, y Juan Mora, cuando me llamaron para preguntarme el título de la conferencia, yo en ese mismo momento estaba viendo una película sobre la que luego hablaremos, basada en un libro que supongo que igual Josep ha mencionado a lo largo de la conferencia, el libro Communion de Woody Strieber, y yo estaba viendo la película y una secuencia que, si ustedes han visto la película, recordarán, es una película basada en un libro que está asimismo basado en unos supuestos hechos reales vividos por el mismo autor. Pues bien, una de las escenas de esta película, en donde el sujeto protagonista sufre una serie de abducciones, una serie de experiencias ovnis, se encuentra dentro de uno de estos objetos con uno de estos seres de extremidades muy finas, de cuello muy largo, muy estrecho, de gran cráneo con forma de pera invertida, de grandes ojos negros. Pues bien, en un momento determinado, Woody Strieber, el protagonista de toda esta historia, saca una especie de máscara a esta entidad y aparece algo realmente monstruoso. Y ahí es donde Strieber habla del término de máscaras, que luego al final vuelve a aparecer en la película, cuando conversando con su mujer sobre el fenómeno, divagando, filosofando sobre el fenómeno, porque es lo que hay que hacer, decía que el fenómeno ovni es una de las muchas, y a mí me da igual que se rían los investigadores de salón y los ufólogos de fax de turno, pero es quizás una de esas muchas máscaras de Dios, sin entrar en el concepto de lo que es Dios. Y por supuesto es un fenómeno trascendente desde el punto de vista en que yo he llegado a la conclusión, tras hablar con muchísimas personas, con muchísimos testigos, con cientos de testigos, de que el fenómeno ovni es algo más que máquinas de otros mundos, es algo más que simples científicos que vienen a visitarnos, es algo que va mucho más allá de eso. Cada experiencia ovni tiene un valor fundamental para el testigo, para el investigador, para el divulgador, para las personas que reciben esa divulgación. En general, para todos, el fenómeno ovni es algo más que una simple máquina, es también posiblemente un mensaje, es un desafío a la ciencia, pero sobre todo a la conciencia. Y creo que también, después de lo dicho, sobra hacer una declaración de principios sobre el fenómeno ovni, una base ideológica que simplemente se resume en 3 palabras, que es que el fenómeno ovni es físico, es real y es inteligente. Es físico desde el punto de vista en que es material, y yo creo que Josep lo ha demostrado sobradamente y no merece la pena entrar en esas disquisiciones ahora. Es un fenómeno real desde el punto de vista de la objetividad. Es un fenómeno absolutamente real y físico inteligente desde el punto de vista en que parece haber una intención, parece haber una selectividad incluso de los testigos, de los lugares de avistamientos. Es decir, que el fenómeno ovni es
físico, es real y es inteligente, y esa es la base sobre la cual luego debemos empezar a recomponer todo ese rompecabezas, todo ese puzzle, porque el fenómeno OVNI es un gran fenómeno con sus diferentes manifestaciones, con sus diferentes máscaras, que forma un gran puzzle. Tiene muchísimas piezas y debemos encontrar ahora, los investigadores OVNIs debemos tratar de encontrar cuál es la pieza en torno a la cual podamos recomponer todo este puzzle. Y yo siempre he estado convencido de que ni las abducciones son esa pieza central, ni los contactados, ni el fenómeno contacto es esa pieza, ni los avistamientos OVNI cercanos, lejanos, con aterrizajes con humanoides, sino que la pieza central y fundamental en el fenómeno OVNI, que el centro de todo ello, es el ser humano en sí, como individuo y como colectivo. Porque otra de las cosas que hay que decir, y una de las cosas a las que yo he llegado como conclusión, es que todo parece operar como un gran teatro. Decía Darnaude, al hablar, Ignacio Darnaude, un gran investigador sevillano del fenómeno OVNI, que parece ser que todo está preparado, que el fenómeno OVNI es un gran show con unas intenciones. Toda obra de teatro, toda función, toda representación tiene una intencionalidad, por supuesto, y eso es lo que vamos a tratar, lo que estamos tratando de averiguar y lo que cada uno debe tratar de buscar por sí mismo. Y debemos hacerlo, los investigadores en este caso, siguiendo lo que se conoce como un proceso filosófico. Es decir, un proceso filosófico, como decía Schopenhauer, nace del asombro, porque el fenómeno OVNI a todos y cada uno de nosotros, cuando nos hemos enfrentado a él, en un principio nos ha producido asombro, estupor, la presencia de presuntas naves extraterrestres, y digo naves extraterrestres físicas en la Tierra, y bueno, pues, ¿qué es? Y surge inmediatamente, después del asombro, la pregunta, que es la parte esencial dentro de todo proceso filosófico. Y después de preguntarnos qué es, tratamos de averiguarlo. Y ahí es donde está la función de la investigación de campo. Ahí es donde nace el ufólogo. Ahí es donde el ufólogo trata de buscar una respuesta a sus preguntas. Y ahí es cuando, después de investigar cientos de casos, de analizar cientos de fotografías, de leerte cientos, miles de artículos, de recibir cantidad de información, llegamos a la conclusión sencilla de que no tenemos ni idea, que no sabemos ante lo que estamos, que tenemos una cantidad de datos, una cantidad de números, una cantidad de casos tremenda, y que eso exige declararnos en conciencia de ignorancia y pasar al siguiente paso del proceso filosófico, un proceso que han tenido todas las ciencias que conocemos en la actualidad. Y ese último paso es la reflexión formal, reflexionar sobre esos datos, interpretarlos, ir más allá del dato, divagar en este caso sobre lo absurdo, que es otra de las definiciones que se daban de la filosofía. Y de esa divagación es donde pueden empezar a nacer con mucho tiempo las respuestas. Tengo aquí apuntado en el orden de cosas que les quería comentar algunos aspectos importantes para tratar de comprender el fenómeno OVNI. Y un aspecto fundamental e importante es la evolución que el fenómeno OVNI ha tenido a lo largo de la historia o de nuestra historia reciente, porque el fenómeno OVNI es mucho más antiguo que el avistamiento de Kenneth Arnold en 1947. Pero tomemos ese caso, en 1947, el 24 de junio de 1947, como el inicio de la era moderna del fenómeno OVNI. Y yo he hecho una especie de división histórica del fenómeno OVNI en tres fases. La primera, que va de 1947 a 1967, que es el inicio del fenómeno, las oleadas iniciales, los primeros avistamientos, las primeras hipótesis, los primeros descubrimientos, las primeras investigaciones. El fenómeno estaba surgiendo en las conciencias, estaba surgiendo en la sociedad y estaba adquiriendo una notoriedad muy importante. Luego aparece una segunda fase, tras una época fría, a mediados de los años 60, que comienza en el año 1968 y que se alarga hasta mediados de la pasada década de los 80. Una era que yo la he llamado la era del boom de las abducciones, la era del boom de los contactados, la era de las grandísimas oleadas. El fenómeno en esos momentos ya nos desborda. Es tal la cantidad de información que nos llega que nos desborda. Y luego llega una fase quizá a nivel fenomenológico algo más tranquila y a nivel ufológico algo más, no sé cómo explicar, más divagante, más
más filosófica, en donde los investigadores han empezado a tratar de ir por otros caminos, en donde, por cierto, una época en donde todas las antiguas hipótesis se han destruido, todas las ideas preconcebidas que teníamos sobre el fenómeno se han destruido. Ya no existían los antiguos conceptos y tenemos que volver a empezar casi de nuevo a reconstruir este enigma. Luego hay que pensar que a qué se ha podido deber esta evolución, que en la actualidad, bueno, pues deriva en la altísima extrañeza de los casos. Cada caso que se produce ahora, en esta época, es muchísimo más extraños, muchísimo más especiales, muchísimo más únicos que los que se producían hace 20 años. Las abducciones cada vez es un fenómeno que se complica muchísimo más. El contactismo también. Es decir, el fenómeno se está complicando. ¿Y esta evolución a qué puede deberse? Bueno, pues puede deberse a algo que forma parte del mismo fenómeno, algo intrínseco del fenómeno, o también puede deberse también a nuestra parte de culpa que tengamos dentro de la evolución, aunque ya entraríamos dentro de conceptos sociológicos que yo no quiero tomar, de los que no quiero hablar ahora. Y hablaba de despertar que se produce de muchas formas, porque cada experiencia ovni para el sujeto que la vive significa algo más, significa cuestionarse unos principios, cuestionarse algo que hay establecido, y significa también preguntarse, y muchos testigos, no todos por supuesto, pero gran parte de ellos, después de una experiencia ovni, tienen diferentes cambios en su vida. Hay dos tipos de despertares. Digamos que hay uno que entra dentro de por decirlo de una forma, de un despertar social. Hay cantidad de testigos, de abducidos, de contactados que después de sus experiencias pues se han iniciado en diferentes tipos de actividades sociales, ya sea grupos benéficos, grupos de ayuda a los marginados, a los desamparados, pero esto es muy curioso, ocurre. Y mientras esto ocurra, me parece extraordinario y me parece suficientemente válido como para justificar el fenómeno, ni sea real o no. Y luego se produce otro tipo de despertar, muy importante, que es el despertar de ciertas facultades conocidas como psíquicas. Muchísimos testigos, y luego veremos algunos casos, después de experiencias ovnis, pues sufren, pues dicen que a partir de ese momento han sido capaces de leer el futuro en las personas, en las cartas, de tener premoniciones, de tener sueños intuitivos, lo que conocemos como facultades paranormales, casos incluso en los que luego hablaremos, casos como los de Uri Geller o Mónica Nieto, que tienen su relación, grandes dotados que tienen su relación con el fenómeno ovni. Y luego existe también otro tipo de despertar de facultades mucho más normales, porque hay cantidad de testigos que nos hemos encontrado que después de una experiencia ovni, sea del tipo que sea, ya no me interesa si son avistamientos, si son contactados, si son abducciones, pues potencian su memoria, potencian su inteligencia, y esto está comprobado y demostrado. No es una simple interpretación subjetiva del testigo, es algo objetivo, algo contrastado. Y luego, pues eso se produce de muchas diferentes formas y de una forma directa e indirecta también, porque no solo los testigos, los que viven la experiencia ovni, tienen este despertar, sino que otras personas que no han tenido experiencia ovni, pero que sí, que han tenido ese despertar pues a través de conferencias, a través de las experiencias de otras personas, a través de la divulgación en revistas, lo cual también sigue justificando la existencia de algo que muchos no creen justificado, que es el tema de la divulgación. Y el fenómeno ovni en sí sirve en parte, ha servido a muchas personas para despertar sus conciencias. Esa puede ser la intencionalidad del fenómeno, no lo sabemos, pero de todas formas que esto haya ocurrido es, como digo, justificativo para la existencia del fenómeno. Y vamos a pasar, antes de correr el peligro de seguir liándonos con muchas cosas, a las diapositivas, que es la demostración práctica del rollo teórico. Lo veo bien, no te preocupes. Además, para verme a mí, tampoco. A ver. ¿Me veo solo a mí? A ver si me pueden... Sí. A ver, ya el cámara. Gracias. Sí, bueno, vamos a empezar a hablar de un caso que ya he comentado en otras conferencias y que las personas que me habrán escuchado dirán, siempre con el mismo caso. Lo que pasa es que es un caso muy, muy impresionante, por lo menos para mí significó mucho, sobre todo su investigación, porque estuvo muy bien llevada.
perdonen la modestia, pero bueno, estuvo muy bien llevada y tiene su segunda lectura, porque cada avistamiento ovni tiene una lectura y tiene una lectura también entre líneas. Y este caso, bueno, Quinto de Ebro es una localidad que se encuentra a 26 kilómetros al este de Zaragoza, en la carretera de Castellón. Y en el en el otoño de 1988, un viernes por la noche, un matrimonio de Quinto, formado por dos personas entrañables, Mercedes Verdejo y Juan José Bermejo, y Mercedes Verdejo, volvían de una cena en casa de unos amigos en Zaragoza y regresaban a su domicilio de Quinto de Ebro. Ellos iban delante del coche, detrás iba su hija pequeña, una hija de 8 años, completamente dormida, era la 1 de la mañana aproximadamente, y cuando volvían en el coche, un Citroën CX con matrícula de Zaragoza, pasamos a la siguiente diapositiva, porque ahí ven ilustrado el caso. Pues cuando volvían a Quinto de Ebro hay que pasar una serie de localidades por la carretera de Castellón. A 6 kilómetros de Zaragoza se encuentra La Cartuja, un pueblo conocido como La Cartuja, y a 10 kilómetros se encuentra otro pueblo conocido como el Burgo de Ebro. A la salida del Burgo de Ebro, 2 kilómetros más allá, en el kilómetro 12 de esta carretera, se encuentra una urbanización, la urbanización Virgen del Pilar. Cuando el Citroën CX de este matrimonio superó ese último núcleo urbano, antes de llegar al siguiente núcleo urbano, que se encuentra a 20 kilómetros, o sea, 8 kilómetros sin ningún núcleo urbano, justo al superar esta urbanización, la mujer ve algo a su izquierda, muy al horizonte, algo que es como una especie de luna amarilla, que le llama la atención, por supuesto, y le pregunta a su marido que qué es aquello que se encuentra sobre Montes Blancos, sobre la zona de Montes Blancos. Y su marido pues mira de reojo y dice, es la luna. Pero la mujer en ese momento mira para el otro lado del coche y se encuentra que la luna la tiene justo al lado. Entonces dice, oye, Juan José, que eso no es la luna. Y justo en el momento de decir eso, aquel objeto se acerca a gran velocidad y en cuestión de unos segundos se sitúa justo encima del coche. Ellos dicen que aquella gran esfera tenía el tamaño de 8 o 10 veces la luna, de grande, amarillo, un amarillo muy intenso, y se coloca encima del coche, quizá un poco por delante. Y en ese momento, bueno, pues los dos se asustan muchísimo, evidentemente. A todo esto la niña permaneció dormida durante todo el trayecto, y fue cuando Juan José, alertado, decidió apretar el acelerador a tope. Y bueno, y el contador de kilómetros pues marcaba que iba a unos 160, 180 kilómetros hora, pero ellos tenían la impresión de que iba mucho más lento, que los árboles pasaban mucho más lento, que no, parecía que no iban tan rápido. Y fue cuando se percibieron que el coche no iba sobre el asfalto, sino que iba a varios palmos, tal como demuestra la diapositiva, iba a varios palmos por encima del asfalto. Bueno, el pánico fue absoluto y percibieron perfectamente que esto era así, no solo visualmente, porque llegaron a bajar la ventanilla para observarlo, sino que lo percibieron porque el Citroën CX es uno de estos coches que creo que ya no se fabrica, pero que tiene una cantidad de amortiguación muy notable, que notas cualquier defecto en la carretera, y la carretera es bastante defectuosa y ellos notaban siempre estos defectos, y no, ellos iban completamente casi inmóviles, siguiendo una trayectoria, siguiendo por supuesto el camino. O sea, las curvas, aunque él por supuesto le daba el volante, las curvas las seguía dando, seguía pasando los pasos a niveles que hay sin ningún problema. Esto dura alrededor de unos 20-30 minutos. Y justo unos cientos de metros antes de llegar a la siguiente localidad habitada, recordemos que a 12 kilómetros de Zaragoza se encontraron por primera vez con este objeto, y justo antes de llegar a la siguiente localidad habitada, al pueblo Fuentes de Ebro, que se encuentra a 20 kilómetros de Zaragoza, justo antes, el coche desciende, no de una forma brusca, pero sí de una forma notable, sobre el asfalto, se lanza a la velocidad que de verdad marcaba el cuentakilómetros y el objeto desaparece en dirección contraria a la que había aparecido, 200 metros antes exactamente de llegar a Fuentes de Ebro. La segunda lectura de este caso, pues la segunda lectura de este caso es que después de este avistamiento
tanto Mercedes como Juan José tuvieron varias experiencias ovnis más, no tan destacables como esta, pero sí suficientes, se provocaron en sí mismos un interés por el fenómeno. Y otra de las lecturas que yo cojo es que ¿por qué? ¿Por qué a ellos? Porque por esa carretera normalmente circulan muchos coches. Ellos no vieron a ningún otro coche durante esos 8 kilómetros. ¿Por qué justo en ese momento en que ellos perciben la presencia de ese objeto se acerca hacia ellos? Como si hubiera una intencionalidad, una especie de conocimiento de lo que ocurría dentro de ese coche, allá, donde fuera. Y que ¿por qué este objeto evitó cualquier tipo de contacto con núcleos urbanos, aunque fueran pueblos, por pequeños que fueran? ¿Por qué razón? Pues porque ese caso, como otros tantos, estaba destinado para estos testigos y no para otros, y por unas razones especiales y concretas. Algo muy parecido a lo que ocurrió en otro caso que podemos ver ahora. Siguiente. Y que es el caso protagonizado por un profesor. Bueno, él dice que es maestro de literatura de bachillerato en la Ría Gallega de Noia. Este hombre, José Agrelo, en el año 1988, el Día del Trabajador, el día 1 de mayo de 1988, había regresado de una manifestación en La Coruña a su casa del pueblo de Esteiro, y se encontraba en una cafetería, en un café pub de Esteiro, en la terraza, pues tomando un café con unos amigos ya casi en la medianoche. Pues bien, todo normal y todo tranquilo, hasta que de repente alguien alerta sobre la presencia de unas extrañas luces detrás de un monte cercano. Se concentran en el lugar una serie de testigos. Incluso detrás del monte, en una pequeña localidad, otras personas ven un objeto perfectamente sólido, perfectamente físico, y que lo describen perfectamente, pero José Agrelo estuvo observando el objeto con los compañeros, con sus amigos de la cafetería Don Pato, como se llamaba la cafetería, durante un buen rato. Y en un momento determinado, pues, que estando el objeto, estando aquella luminosidad presente detrás de aquel monte, decide regresar a su casa, pues porque eran las 12 ya, las 12 menos 7 minutos, y creía que su mujer pues estaría preocupada. Cuando llega a su casa, se encuentra que no son las 12 menos 7 minutos. Como muestra, veremos, su reloj, que es lo que se debe ver. No eran las 12 menos 7 minutos. El reloj, no, está invertido de izquierda a derecha. No son las 12 y 7, sino que en realidad serían las 12 menos 7. Bueno, pues eran las 12 y media aproximadamente cuando José Agrelo llegó a su casa. Y se dio cuenta de que el reloj se le había parado durante la observación. Y desde entonces nunca se ha vuelto a poner en marcha. No entiende por qué ocurrió y lo guardó incluso como una reliquia de aquel avistamiento. Pero lo importante es que después de este avistamiento decidió dedicarse no solo a enseñar literatura de forma teórica, sino también de forma práctica, y a los niños y a niños pequeños. Y él se dedicó, pues como veremos, a escribir cuentos. Esta es la portada de uno de sus cuentos teatrales para niños, en donde pues el fenómeno ovni pues aparece pues con sus connotaciones, pues sí, para críos, pero siempre con una función didáctica. Y él me aseguró que ese tipo de cosas no las hubiera hecho de no haber sido por haber vivido aquella experiencia. Y esto es uno de los muchos casos que podemos encontrar de un despertar de conciencia, que no es un despertar de facultades, sino que es un despertar a otro nivel y que tuvo una función en la observación de este objeto. Pasamos. Ese soy yo. Ese es Laureano. Ese es Laureano Martínez. Este es otro caso. Aquí no hay despertar de conciencia, pero hay una repetitividad en los avistamientos protagonizado por este individuo. Un caso extraordinario de ovni triangular, de ovni con forma triangular, sobre los que luego insistiré, ocurrido en el año 1986. Ahora no recuerdo la fecha exacta, el mes de septiembre, y creo que era domingo. Bueno, solo me falta decir el día, igual me acuerdo luego. Y bueno, Laureano Martínez y su mujer
se dirigían desde Vigo a un pueblo cercano que se encontraba en fiestas, en las fiestas patronales, y se dirigían en un Ford Fiesta que conducía a la mujer, precisamente, no el marido. Y bueno, y al superar el puente de Rande en Vigo, un puente conocidísimo, que creo que está en la siguiente diapositiva, entonces, al superar este puente, perciben en la lejanía una extraña luz que antes no habían observado y que les llama la atención porque parece más grande que una estrella, tiene una luminosidad especial. Y bueno, y poco a poco ven que, a pesar de las curvas y que lo pierden de vista de vez en cuando, pues se van acercando a aquella luz. Y en un momento determinado, justo al llegar a la carretera que vemos a continuación, en la siguiente diapositiva, justo al llegar a esta carretera, que la foto es muy clara, se ve muy mal, justo al llegar a esta carretera se encuentran que aquel objeto se ha puesto justo encima de ellos. Un objeto triangular de unos 200 metros de lado que Laureano Martínez observa al bajar la ventanilla del coche y al sacar la cabeza de esta forma, y observa una estructura con gran cantidad de detalles durante aproximadamente medio minuto. La mujer redujo muchísimo la velocidad, no pasó durante toda esta experiencia, no pasó ningún otro coche, algo que ya hemos visto en el anterior caso de Quinto de Ebro, y justo en el momento en que deciden parar el coche y salir a verlo con más claridad, aquello había desaparecido, se había desmaterializado, había pasado quizá, quién sabe si, a otra dimensión o a otro plano de la realidad, pero aquello ya no estaba allí. Y esta experiencia de ovnis triangulares es una de las, bueno, no es una de las primeras, se llevan produciendo en los últimos años en muchísimas ocasiones, pero a partir de ese año de 1986 y progresivamente se fueron dando una serie de casos que acabaron por explotar, por decirlo de alguna forma, con la llamada oleada belga entre los años 1989 y 1991, aunque se siguen produciendo casos en los que se han contabilizado más de 3.000 casos de ovnis triangulares. Dejemos este caso aquí aparcado porque cuando hablemos de los ovnis triangulares, que igual salen ahora, no sé. Bueno, este es una... Luego lo vemos con los triangulares. Este es uno de los muchos casos protagonizados por ufólogos. Esta es una fotografía tomada en Argentina por un ufólogo afincado en Galicia, una fotografía de un extraño objeto invisible, como un caso de ovni invisible, como los que antes ha explicado Josep, porque esta es otra de las cosas sobre las que a mí me cuesta mucho hablar, pero sobre las que hay que hablar, y es que existe un tópico que, como casi todos los tópicos, hay que destruirlos y romperlos porque son todo mentiras, y existe un tópico que dice que es que los ufólogos tienen muy mala suerte y nunca ven ovnis. Pues mentira. O sea, de todos los ufólogos que hay aquí, ¿hay alguno que no haya visto ovnis? Todos los ufólogos, yo diría que todos los ufólogos han visto antes o después ovnis. Muchas veces antes de estar dentro del fenómeno. En su infancia, en muchísimas ocasiones. Yo, por ejemplo. También, si ya que hablamos, pues hay que mojarse. Han vivido sus experiencias ovnis, como si la vida de los investigadores estuviera marcada desde un momento determinado, como si hubiera algo predestinado, porque el futuro, y esto no lo dice solo Mario Conde, el futuro está en las estrellas y parece ser que todo está marcado. Y hay muchísimos casos de ufólogos que han sido testigos, pero no de avistamientos simples, sino de experiencias muy serias. Ufólogos que, investigando casos de abducción, han tenido experiencias de abducción, casos de contacto, han tenido experiencias de contacto, casos de avistamientos, han tenido experiencias de avistamientos. ¿Esto a qué puede deberse? Pues puede deberse a que la inteligencia que opera detrás del fenómeno ovni es algo más que un fenómeno ilógico, irracional, sino que hay una especie de control sobre los investigadores. Los investigadores de campo, y esto es algo que surge en muchísimas ocasiones, pues nos damos cuenta de que a veces, cuando vamos al campo, a los pueblos, a las ciudades, por casos, a investigar casos que sabemos que han ocurrido, a veces parece que una serie de extrañas casualidades, y la casualidad, aunque esto sea un tópico, es un tópico verdadero, la casualidad no existe, pues nos encontramos con una serie de casualidades que nos hacen encontrarnos pues con una serie de casos, como si alguien o algo nos facilitara la labor durante la investigación ovni. Y esto también ocurre al revés.
iba por rachas a veces, yo también, en muchísimas ocasiones, aparte de estas extrañas casualidades durante la investigación OVNI, me he encontrado con lo contrario, como si se te pone un muro por delante y no puedes seguir más allá. Y esto ocurre una y otra vez, y a veces durante fases, es como la caricia de la madre o el cachete del padre, como si alguien te estuviera leccionando sobre un tipo de conducta, aunque esto es una opinión muy personal. Seguimos pasando. Esto es un pueblo de... Estoy mirando, tengo aquí. Esto es un pueblo de la provincia de Huesca, del somontano de Huesca, que se llama Barbastro. Robres, se llama Robres, es una pequeña localidad que no está muy lejos de Barbastro. Es una pequeña localidad en donde es difícil encontrarse una persona que no haya visto un ovni en esa localidad. Es muy difícil, ni Paco Lobatón lo encontraría, seguro. Cada vez que voy a esta localidad me encuentro con nuevos testigos, nuevos casos. Y bueno, aunque a veces tratemos de explicarnos a nosotros mismos que unas zonas no pueden ser más especialmente atractivas para estos objetos que otras, lo es, porque esta zona lo es. Y lo curioso es que la mayoría de los testigos de esta localidad, muchos de ellos han tenido también ese despertar de conciencia y algunos se han convertido en investigadores y han hecho sus charlas y sus conversaciones y han hecho su trabajo, aunque sea en un ámbito tan pequeño y tan rural como el de un pueblo. En este pueblo tenemos contactados, tenemos presuntos abducidos, tenemos experiencias con encuentros con humanoides, tenemos una serie de casos muy interesantes. Es lo que llamamos un enclave ovni, un sitio en concreto en donde se dan, por las razones que sean, más avistamientos que en otros lugares. Es decir, que el fenómeno ovni es selectivo, no solo con las personas, sino también con los lugares. Esto es una demostración también de que el fenómeno ovni es inteligente. Seguimos. Y bueno, este es otro de los casos que hablan de la relación del interés, es decir, de que la evolución del objeto, de la presunta nave extraterrestre, del ovni, siempre está en función de un testigo, que no opera aleatoriamente en un contorno físico, en un contorno territorial, sino que tiene el objetivo concreto, sino que cada avistamiento está hecho para y por un testigo. Y este es un caso protagonizado por un pintor zaragozano, no recuerdo ahora su nombre, que en el año 1989, en febrero de 1989, iba un domingo por la mañana, muy de mañana, a eso de las 8 de la mañana, desde Zaragoza a la frontera entre Zaragoza y la provincia y la comunidad de Navarra, justo en la zona aproximadamente de Mayén, de una localidad que se llama Mayén. Y este hombre conducía tan normal, tan tranquilo, cuando en esta carretera, una carretera normal y corriente, ve sobre unas pequeñas lomas una especie dice como una moneda de 5 duros que se encontraba ahí, y se quedó asombrado. Y justo en el momento en el que disminuye mucho la velocidad del coche para poder ver eso con detalle, aquel objeto comienza a aumentar de tamaño progresivamente en forma de corona circular hasta alcanzar los 300 metros de diámetro. Los 300 metros de diámetro. Luego hicimos unas investigaciones sobre el terreno, incluso con él, y quedó quizás exagerada la descripción que nos daba de 300 metros de diámetro, pero según haciendo las mediciones que hicimos, aquel objeto en forma de corona circular tenía aproximadamente unos 150, 175 metros de diámetro, que es una barbaridad. Esto también quiere decirnos que existía esa relación testigo-objeto, que el testigo nunca es casual, jamás es casual, y que también existía esa inmaterialidad del fenómeno, esa vulnerabilidad de lo físico y de lo material que nos enfrenta, de hecho, a una tecnología portentosa. Seguimos viendo diapositivas. Y este es otro caso que a mí me encanta y que se vivió en una de las localidades que he mencionado al hablar del primer caso, en el Burgo de Ebro. Y ocurrió en la primavera del año 1987, en todo un festival, toda una tarde que se convirtió en una especie de festival ovni,
para los habitantes de esta localidad, porque durante 5 horas, un objeto de color rojizo intenso estuvo evolucionando en torno a una ermita ante los ojos de muchos de los habitantes de esta localidad, que además no se atrevieron a acercarse al lugar en donde estaba ocurriendo esto, durante 5 horas, entre las 7 de la tarde y las 12 de la noche. Y una de las personas más impresionadas y más asustadas con esta experiencia, asustadas no, más impactadas por esta experiencia, vive en un balcón desde el cual hemos hecho esta fotografía. Y esa misma noche, ella se tuvo que levantar pues a causa de una molesta picadura de avispa o de abeja, pues que apenas le dejaba dormir. Y se levantó a eso de las 4 de la madrugada y bueno, como no podía conciliar el sueño, decidió salir a tomar el fresco a la terraza, a su balcón. Y se encontró que sobre esos tejados, a no más de 100 metros, entre una torre, que no sé si se ve en esta foto, no es igual, no pasa nada. Entre una torre que hay delante de estos tejados, que está a 100 metros, y su balcón, había una esfera rojiza, idéntica a la que habían estado observando, pero que la tenía mucho más cerca y que la estuvo observando durante unos minutos. Fue cuando reaccionó y dijo, joder, que esto no lo tengo que ver yo solo, voy a avisar a mi marido. Entonces fue el momento en que descorrió las cortinas del balcón y llamó a gritos a su marido, Santiago, se llamaba Santiago, evidentemente el marido. Y en el momento en que Santiago se despierta, en el que Santiago va a descorrer las cortinas del balcón, aquello desaparece. Él no ve más que un ligero resplandor, justo en el momento en el que Santiago iba a ser testigo de esa observación. Lectura del caso entre líneas, pues que nuevamente nos encontramos que una de las testigos, por las razones que fuera, estaba destinada o elegida o seleccionada para eso, y no Santiago, su marido, como si él no fuera el destinatario de aquella observación. Y como yo a este tipo de casos tan especiales, de los que hay muchísimos, les he llamado casos en exclusividad de un testigo. Y así los podemos contar a centenares de verdad. En casi todos los casos que investigamos, además, en el campo, nos encontramos con alguna de estas facetas. Seguimos viendo, bueno, no voy a hablar de este caso porque acabaríamos mañana, pero es ilustrar algo y aprovechar para hacer una crítica, y no sé si constructiva o no. Este es un ejemplo de un caso de macroavistamiento. Esto ocurrió en Canarias el 5 de marzo de 1979, una gran observación OVNI con muchísimas fotografías. Bueno, el objeto, la observación fue asimilada o achacada según los ufólogos de fax, los ufólogos de salón, aquellas personas que investigan por correspondencia, que no van a hablar con los testigos, los que investigan según y dogmatizan y pontifican según lo que otros investigadores de campo han hecho. Bueno, gente de las que no hay ninguno en este congreso, gracias a Dios, porque todos los conferenciantes que están aquí son de esos investigadores de campo, de esos grandes investigadores de campo. Bueno, yo no soy de los grandes, soy investigador de campo, pero no soy de los grandes. Pues bien, los macroavistamientos, en esta última fase del fenómeno OVNI, avistamientos que se dan en una gran espacio, en una gran zona territorial, que son observados por miles, en ocasiones miles, y a veces hasta cientos de miles de testigos, y desde diferentes zonas y en diferentes direcciones, es decir, como si muchos casos múltiples se concentraran en unas pocas horas. Casos que tienen siempre un gran impacto social y que simbolizan y son el ejemplo fundamental de lo que está ocurriendo, y es que el fenómeno OVNI se está acercando poco a poco a los grandes núcleos urbanos. Ahora se producen muchos más casos de este tipo que antes, y muchos más casos en núcleos urbanos importantes, en grandes ciudades, que antes. Esto también puede tener esa segunda lectura de que quizá, no sé, yo creo que no, pero que quizá exista una intencionalidad de acercamiento. Pero el individuo que van a ver a continuación, que responde al nombre de Vicente Juan Ballester Olmos, gran amigo mío, hace años, ahora no. Pues este individuo
es uno de... Y yo no quería sacarlo, no quería, porque a mí no me gusta criticar, pero a veces hay que hacerlo, porque en los últimos meses estamos asistiendo a toda una campaña de desprestigio del fenómeno OVNI tremenda y brutal. Desprestigio a través de la desclasificación del fenómeno OVNI, de la cual les hablará Juan José Benítez, y donde este individuo aparecerá en su conferencia muchísimas ocasiones. Campaña de desprestigio en medios de comunicación, en conferencias, en todo tipo de actividades. Una campaña dirigida y orquestada por este señor y por los miembros de la alternativa racional a las pseudociencias. Pues bien, este señor, ante la avalancha de casos de macroavistamientos, que muchos de ellos tienen explicación, por supuesto, pero la mayoría o gran parte de ellos no, ante esta avalancha de casos que demuestran o que son más evidenciales de la realidad física del fenómeno OVNI, escribía en la revista Más Allá la siguiente barbaridad, por no calificarla de estupidez. Dice, pues bien, es un hecho significativo y aclara, y sin excepciones, que cuando un fenómeno luminoso espectacular se percibe a lo largo de una geografía transnacional, que también es una tontería lo de una geografía transnacional, porque un objeto, puede haber un macroavistamiento en Rusia, por ejemplo, y Rusia es mucho más grande que Europa, es decir, que lo de transnacional sobraba. Pues bien, transnacional, su explicación dice, obedece sistemáticamente, es decir, por sistema, sin una previa investigación, por sistema, a una de estas causas: pruebas espaciales, lanzamiento de misiles balísticos, bólidos, meteoritos, y reentrada de chatarra espacial. Es decir, que somos tontos todos los que decimos que esto, la foto que anteriormente hemos visto, no era un misil, como decía Ballester Olmos, que el objeto observado precisamente en Lérida el 31 de marzo de 1993, según este individuo, era entrada de chatarra espacial, cuando chatarra espacial había entrado a lo largo de ese mes en Europa hasta en 12 ocasiones. Pues bien, solo una vez se notifica como observación OVNI. Pues bien, todo este tipo de grandes observaciones están siendo sistemáticamente anuladas, entre comillas, por esta gente. Y lo grave, y lo que a mí me irrita, es que la gente a veces se lo cree, la gente que habla, ve oír hablar a una persona pues con su aureola científica, con su aureola seria, con su buen verbo, y hablan y dicen estas cosas, pues la gente se lo cree y la gente se queda tranquila, porque los macroavistamientos, los grandes avistamientos ovnis son una realidad muy importante en la actualidad del fenómeno, y que hay que seguir la evolución de estos grandes casos que cada vez se producen con más intensidad. Pero bueno, dejemos de lado a las arpías y pasemos a otra historia. Esto es una foto que no se ve bien, porque no es blanca la cosa esta, la pantalla. Pero bueno, que me servía, es una foto tomada en Argentina, en los círculos en los que están marcados en las fotografías. Si se vieran con detalle, aparece una especie de extrañas entidades de pequeña estatura, como transparentes. Por favor, no hagan intentos de verlo de lejos porque es bastante complicado. Creo que Josep conoce igual la foto y es bastante complicado, pero luego si quieren pueden coger la diapositiva, incluso con la diapositiva se puede observar bien. Yo simplemente había puesto esta diapositiva como pie, pasamos a la siguiente, como pie para un razonamiento. Aquí tenemos diferentes tipos de humanoides observados asociados a objetos volantes no identificados. Es un hecho curioso y significativo, y con excepciones a veces, pero generalmente con muy pocas, que la mayoría de los casos de encuentros con humanoides dados en la geografía mundial, cientos, miles de ellos, la mayoría de estos casos, los humanoides observados nunca son unos iguales a los de otro caso. Existen parecidos, siempre tienen una morfología, digamos, humana, su forma humana, 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, un tronco, pero luego tiene sus diferentes derivaciones particulares que les hacen entre sí bastante diferentes. Y esto hace reflexionar
Entonces, si hay, por ejemplo, como se ha llegado a decir, 250 tipos diferentes de humanoides, eso quiere decir que nos encontramos ante un fenómeno que procede de 250 mundos habitados ajenos a este planeta. Caray, yo no creo que seamos tan guapos como para que 250 mundos habitados nos visiten. Y esto, pues yo no tengo respuestas a este hecho, pero quizá todo esto también forme parte de ese gran teatro que nos haga pensar, que nos haga divagar sobre a qué puede deberse esa diferencia. Yo no lo sé, yo lanzo la pregunta, porque cuando yo no sé, pues no puedo decir algo sobre lo que no tengo conocimiento. Pasamos a lo siguiente. Y esta es la portada de un libro. Además, el protagonista... No sé si Bob Hopkins, tú le has puesto una diapositiva, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este es un libro que en su momento, hace 6 años, 7 años, salió en los Estados Unidos y fue todo un bestseller, creó un boom tremendo, un boom absoluto, y significó el auge de un fenómeno interesantísimo e importantísimo, que es el fenómeno de las abducciones, de los presuntos secuestros, entre comillas, por parte de seres extraterrestres a personas normales y corrientes como ustedes, como nosotros. Junto a este libro salió otro, del que luego hablaremos, que se llama Communion, en el que estaba basada la película de la que le hablaba al principio de la conferencia, escrito libro por Woody Strieber. Pues bien, Bob Hopkins tiene la hipótesis, la teoría, que son lo que pretenden estos seres es un sistema de control, es quizá algún tipo de experimento genético, algún tipo de experimento médico, pero yo intuyo, después de conocer algunos casos, que esto va mucho más allá de un simple experimento y que todo ese tipo de pruebas médicas a las que se someten los testigos y los que sufren estas abducciones también forman parte de ese teatro. Y la importancia del fenómeno de abducción es que es dentro de los subfenómenos del fenómeno ovni, es en el cual se producen mayor número de despertares de conciencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, este es el autor del libro, Bob Hopkins, que últimamente también ha estado investigando experiencias de visitantes de dormitorio protagonizadas por niños, que es algo de lo que habría que hablar muy profundamente. Seguimos pasando. Y este es Woody Strieber. Yo pensaba que estaba la diapositiva más adelante. Woody Strieber es uno de los grandes filósofos del fenómeno. Yo decía que hacen falta más pensadores del fenómeno, que hay que investigar. Y si no investigamos 1000 casos, pues 2000, y si no 3000, pero seguir investigando, pero no limitarnos a coleccionar casos. Y este hombre ha investigado, después de su experiencia, muchísimos casos y ha llegado a algunas conclusiones muy especiales, que se basan sobre todo en la relación, la íntima relación entre los secuestradores o los visitantes, como él los llama, y el testigo. Vamos a pasar y luego quizá hablamos de algunas de las cosas que decía Woody Strieber. Este es el caso de Gull Brice, el protagonista de esta experiencia, que se llama, de esta gran experiencia, que ahora veremos algunas fotos, que se llama Ed Walters. Vivió entre finales del 87, y principios del 88, si mi memoria no falla, que suele fallar bastante a menudo. Vivió una serie de experiencias ovnis que culminaron en varias abducciones. Incluso uno de los detalles que no es un despertar de conciencia, porque es algo significativo, es el aumento, dicen, contrastado, en 25 milímetros del diámetro craneal del sujeto que había vivido esta experiencia a raíz precisamente de sus observaciones. En la siguiente diapositiva vemos al protagonista de esta experiencia con su mujer, creo que es la que se encuentra al lado de él, y este hombre ha vivido una cantidad de experiencias asombrosas, cantidad de experiencias que han querido ser desmitificadas, han querido ser tomadas como fraudulentas, pero yo soy de los que opino que el caso se escondía una gran realidad, y veremos porque él es el autor, con casi toda seguridad, de algunas
de las mejores fotografías, que no vamos a entrar a analizar aquí, de las mejores fotografías tomadas en la historia del fenómeno OVNI. He puesto 3 ejemplos, yo creo, realmente significativos, y no es un fraude. Pasamos. Incluso en la que acabamos de ver se ve una especie de reflejo del objeto en la carretera, un objeto que se encontraba a muy pocos metros o casi centímetros sobre el suelo. Y yo no quiero dejar de lado, antes lo he mencionado, no quiero dejar de lado a Willy Strieber, porque la filosofía de Strieber sobre el fenómeno, y perdonen que les lea algunas frases, es muy interesante para comprender no solo ese teatro, sino esa profundidad y esa trascendencia del fenómeno OVNI, y sobre todo el fenómeno abducción y del fenómeno de los visitantes de dormitorio. Y dice, entre algunas cosas, en un gran artículo publicado en la enciclopedia Más allá de los OVNIs, de la revista Más allá, decía, entre otras cosas, lo siguiente, y que yo creo que nos puede hacer pensar y abrir nuevas puertas a conocer algo más sobre el fenómeno. Dice así: en lugar de eludir las tinieblas, podemos encararnos a ellas con una mente abierta. Cuando hacemos eso, lo desconocido cambia. Las cosas que infunden miedo se hacen comprensibles y una verdad es insinuada. La enigmática presencia de la mente humana nos responde con un guiño desde la oscuridad. Irónicamente, si los alienígenas están aquí, no los vamos a encontrar en el cielo. Es en nuestra propia mente donde los encontraremos, puesto que la mente es la puerta de su mundo, un mundo más real, más verdadero y más vivo que nuestro mundo. Y Strieber para nada negaba la realidad física, ni niega la realidad física del fenómeno. Y dice así: los visitantes son seres, objetos naturales, cosas vivientes, separados de nosotros y siendo al mismo tiempo parte nuestra. Y son también, no dice traer, son también un mensaje. O dice que a qué se pregunta él, a qué se debía que unas personas y otras no tuvieran, unas personas sí y otras no tuvieran ese tipo de experiencias, sobre todo cuando se acercaron a investigar su caso. Y dice, averigüé por qué. Y dice, la gente que tienen encuentros comparten un tipo de anhelo profundo y muy especial. Esto va mucho más allá de un deseo superficial por una vida mejor, por un sistema político mejor, por un medio ambiente más limpio. Pienso que pocas personas que experimentan este anhelo serían capaces de sentir su presencia en general, excepto como un sentimiento vago de pérdida que se filtra desde los sueños. Los visitantes son la evolución en funcionamiento. En un sentido señalan hacia el futuro y en otro sentido son el futuro mismo. Representan a la mente superior, preparándonos para un mundo que todavía no ha ocurrido. Por ejemplo, las piruetas sorprendentes de los aparatos que vemos en el cielo han dado lugar a programas de investigación dedicados a la propulsión plásmica y a la antigravedad. Nuestro propio futuro nos está atrayendo hacia sí mismo. Los visitantes señalan la transformación de la creencia en cuestión y nos conducen al descubrimiento de la verdadera fe, que no tiene mucho que ver con la adoración de dioses y de la tecnología, y sí tiene que ver con la confianza en lo invisible. Estoy hablando de algo consciente, inteligente y poderosamente vivo, que usa la mente humana como su puerta hacia el universo físico. Y esto es importantísimo. Cuando yo me di cuenta de que la mirada horrible que veía en los ojos de los visitantes en realidad reflejaban el terror de esta situación, comprendí que eran parte nuestro. Estaba viendo el reflejo de mi propia alma. Cuando miramos a los visitantes, nos miramos a nosotros mismos. Las luces en los cielos al mismo tiempo engañan e informan, sugieren la presencia de alienígenas, presagian el advenimiento del hombre, porque el hombre aún no ha nacido. Y dice más cosas, pero les voy a aburrir. Yo no quiero comentar nada de lo que ha dicho Strieber. Es suficientemente clarificador de la importancia y de la trascendencia que tiene el fenómeno, de lo que es algo más allá que un simple fenómeno físico. Es mucho más que todo eso. Seguimos viendo diapositivas porque deben quedar del orden de sabe Dios. Y esta señora es Linda Napolitano.
impartiendo una conferencia, mucho mejor que yo, supongo, junto a Bud Hopkins, el ufólogo que anteriormente hemos hablado. Y ella es la protagonista de una de las últimas experiencias de abducción más importante que se ha dado en los Estados Unidos, pero importante no digamos a nivel fenomenológico, sino a otro nivel. Veamos la siguiente diapositiva, que ilustra un poco el caso vivido por ella en el mismo Manhattan, en una habitación de un rascacielos de Manhattan, cuando ella tiene una experiencia típica de visitantes de dormitorio y es elevada en el cielo junto con 3 de estos seres al interior de un objeto, elevada de la forma en la que están viendo, de la forma tan asombrosa en la que están viendo en la diapositiva. Pero había testigos, o al parecer había testigos exteriores, ajenos a la abducción, al fenómeno. Testigos que se encontraban en un coche oficial y que eran en principio 2 agentes gubernamentales que se encontraban custodiando o protegiendo o haciendo el servicio de guardaespaldas de un dirigente político que era Javier Pérez de Cuéllar. Eso es lo que se dice, no está ni mucho menos demostrado. Y parece ser que ellos fueron incluso también testigos de la experiencia. Los agentes investigaron, trataron de averiguar algo más de lo que había ocurrido y sometieron a la testigo a una serie de brutales maltratos físicos y mentales, llegando incluso al intento de asesinato de la testigo. Y esto nos habla y nos introduce en algo que está ocurriendo muchísimo en el fenómeno OVNI, es que se nos manipula el fenómeno OVNI desde muchísimos niveles. Se nos manipula desde el campo de los escépticos, que tiene su función también dentro de ese gran teatro y que también quizá es una de las muchas máscaras que se pone el fenómeno. Se nos manipula sobre todo desde los altos estamentos gubernamentales el fenómeno OVNI. Los militares, las agencias de inteligencia manipulan el fenómeno de una forma gravísima. Yo creo que en las siguientes diapositivas vamos a ver algunos ejemplos de ello. Bueno, no, vaya. Algunos ejemplos de ello, decía, porque veremos después a Joseph Allen Hynek, un investigador norteamericano fallecido en el año 86, que se le considera el padre de la ufología. Pues bien, hace poco, en los archivos privados de Joseph Allen Hynek, se encontraron varios documentos gubernamentales en los cuales, con el sello de Top Secret norteamericanos, en los cuales ya en los años 50 las agencias de inteligencia recomendaban la utilización del fenómeno OVNI, primero para ser desacreditado y luego ser utilizado como arma de inteligencia. Y esto ocurre muchísimo, muchísimo. Y quizás el caso de Linda Napolitano que antes hemos visto es un claro ejemplo de ello. Un claro ejemplo de eso no es el caso que tenemos aquí. Es el caso protagonizado por Judith, que vivió desde 1990, desde julio de 1990 hasta hoy, no lo sé, creo que usted conoce muchísimo mejor el caso y sigue viviéndolo, supongo. Hasta hoy vivió una cantidad de experiencias tremendas. Además, en la siguiente foto vamos a ver al amigo Josep, en una de las... Bueno, no sé, yo no lo veo. Pero estoy fuera del cuadro. Estás fuera, ¿no? Se ha desmaterializado en la foto. Bueno, pues Josep conoce muchísimo mejor el caso y este es otro de los muchos casos de despertar de conciencia, porque a partir de las experiencias de Judith, ella ha sido capaz de tener esas facultades psíquicas, esas facultades premonitorias especialmente. Era capaz de conocer a corto plazo el futuro de las personas que se movían en su entorno. Seguimos pasando. Y esta es una fotografía tomada desde la ventanilla de un avión, si mi malísima memoria no falla, por Uri Geller. Uri Geller es el famoso doblador de cucharas con la mente, que hace poco además nos visitó, y Manuel Carballal publica en este mes, en el número de la revista Año Cero, un profundo reportaje sobre el caso de Uri Geller. Uri Geller es quizá el psíquico, el dotado más importante pues de la historia de la parapsicología. Es capaz de hacer con su mente gran cantidad de cosas, pero lo que muy poca gente sabe es que él asimila y él achaca el origen de sus poderes precisamente a seres extraterrestres. Él tuvo, al parecer, viviendo en Israel, con 3 o 4 años de edad,
una experiencia de abducción y luego tuvo diferentes experiencias ovnis y fotografió, al menos en 2 ocasiones que yo sepa, estos objetos. Y esta es una de las fotografías que él obtuvo. Es otro de los muchos casos de despertar de unas facultades. De unas facultades que, por cierto, nos abren un futuro tremendo, aunque sería hablar ya de la parapsicología, porque doblar cucharas y hacer cosas con la mente y hacer levitar objetos no lo hace solo Uri Geller, lo hacen muchísimas personas en el mundo y muchísimas de ellas tienen su relación con el fenómeno ovni. Pero, y ustedes imagínense cómo puede llegar a ser el futuro de la humanidad si ahora algunas personas han encendido ese interruptor oculto que tenemos en nuestro cerebro y son capaces de hacer esas cosas con la mente sin entrenar, sin un entreno, sin una preparación previa. ¿Qué seremos capaces de hacer dentro de 300 o 400 años todos juntos o un grupo de personas con un conocimiento histórico, un conocimiento profundo de las facultades psíquicas que se van despertando de muchas formas, entre otras a través del fenómeno ovni? Pasamos. Este es Richard Price, otro de los muchos abducidos con despertar de conciencia, con diferentes facultades y uno de los pocos casos en donde, porque ustedes saben que muchos de los abducidos relatan bajo hipnosis, cuando se les regresa en el tiempo a su experiencia, relatan como en alguna parte de su cuerpo o en la nuca o en los genitales, o en, como es este caso, quiero recordar, o en el interior de las fosas nasales, se les introduce una especie de sonda que se supone que serviría para que las entidades secuestradoras controlen de alguna forma al sujeto secuestrado. Siempre hay que utilizar todo entre comillas. Y bien, pues el caso de Richard Price, no sé cómo están actualmente las investigaciones, pero es uno de los pocos casos en los que se ha encontrado restos de esa presunta sonda, de ese presunto chip, por llamarlo de alguna forma. Los informes químicos, los informes de composición de lo que se encontró en el cuerpo de Richard Price, de lo que se decayó del cuerpo de Richard Price, no dijeron gran cosa, salvo una extraña composición, ¿no? Pero bueno, es significativo, como es significativo el siguiente caso, que casos como estos van poco a poco dándole credibilidad a un fenómeno muy difícil de aceptar. El siguiente caso es una placa, una muestra de una parte del ADN de otro sujeto abducido, en donde aparecía pues una especie como de crucigrama extraño que ¿por qué no podría tener algo que ver con la experiencia vivida por este sujeto? Seguimos. Y vemos a Próspera Muñoz, abducida, afincada cerca de aquí, en Gerona, y otra de las muchas personas que ha vivido experiencias ovnis y experiencias de abducción, concretamente en el año 47 en Jumilla, en la provincia de Murcia. Una experiencia que también Josep, como siempre, conoce perfectamente, y que ella también ha tenido ese despertar de facultades, pero ella no le llama despertar, ella le llama evolución, seguir un camino. Y ella ha sido capaz pues de no solo de hacer una labor, de tener una tendencia posabductora de diferentes sentidos, sino que también tiene esas facultades de percibir cosas extrañas, siempre a raíz, en esta ocasión, de haber recordado su experiencia ovni. Seguimos. Este es un caso. Este es el dibujo. No es un caso, es una cosa, más que un caso. Esto es un dibujo que la testigo no hubiera sido capaz de hacer antes de la experiencia. No porque no lo hubiera visto, sino porque no tenía esa capacidad de poder dibujar de esta forma. Tampoco es una maravilla de dibujo, pero ella es una de las muchas experiencias de visitantes de dormitorio que ella vivió durante los años 86 y 87 principalmente. Diferentes experiencias ovnis, diferentes experiencias de visitante de dormitorio que acabaron no solo en
en ese despertar de facultades psíquicas que ya mencioné antes, sobre todo la precognición. Incluso a mí me hizo varias precogniciones que luego pues, se cumplieron, varias premoniciones, varios augurios de futuro. Pues bien, esta mujer también, a partir de eso, se dedicó a hacer una serie de dibujos, una serie de dibujos más bien místicos, y delante de la mesa de su salón tiene un gran dibujo con el que ella habla y dice que tiene mucho que ver con su experiencia y que forma parte de su contacto. Es un dibujo de un ser barbado que ella identifica con Jesucristo y con el que habla, con el que se comunica y que hizo a raíz de las experiencias que ella vivió. Y luego la siguiente diapositiva, que no es la que yo pensaba, pero bueno, es igual. Si sale ya... O sea, que aún vamos por esta diapositiva. ¡Qué barbaridad! Lo siento. 10 minutos me quedan. Bueno, yo sigo a mi ritmo, no corro prisas y cuando se llega se corta y no pasa nada. Sí, porque es mejor hablar con tranquilidad que poner el turbo, que luego no se dice nada, se dice rápido. Bueno, pues esto es ilustrativo solo del fenómeno contacto. Pues pasamos. El fenómeno contacto, como introductorio del fenómeno contacto. El fenómeno contacto es otra de las máscaras del fenómeno OVNI. Es otra de las grandes piezas a estudiar en el fenómeno OVNI. Un subfenómeno que nos ha proporcionado algunas fotografías impresionantes, como las de Billy Meyer. Seguimos pasando. Seguimos. Son más fotografías de Billy Meyer. Es un contactado suizo. Y que también a los ufólogos en su momento les ha servido para muchísimas cosas. Yo entré dentro del fenómeno OVNI y llega un momento en que tampoco importa mucho sincerarse, ¿no? Yo entré gracias al fenómeno OVNI, en el fenómeno OVNI, gracias a la lectura de un libro que ustedes seguro casi todos habrán leído, que se llama OVNIs SOS a la humanidad, un libro que habla de la misión Rama. Y ese libro en su momento me impactó de tal forma que de la noche a la mañana, o de la mañana a la noche, o como se diga, pues mi vida cambió, el eje de mi vida cambió. Yo corría, yo era subcampeón de Aragón de 60 metros lisos, o sea, yo era un tío que prometía y que iba a ganar muchísimo dinero en el atletismo, pero decidí hacerme pobre con la ufología. Y bueno, en la ventana del centro del edificio que ven ustedes, vivía, porque falleció hace año y medio, hace casi 2 años ya, vivía Pascual Vázquez Arracó. Este hombre es el contactado más antiguo del que tenemos constancia. Vivió su primera experiencia OVNI en el año 1912, en Cuba. Cuando tenía 3 años de edad, los periódicos cubanos hablaron de un niño que había visto algo raro y que dio una lección con 3 años, señores, una lección de astronomía en un hospital después de haberse dado un golpe en la cabeza. Algo asombroso. Pues bien, este hombre después en los años 20 vivió sus primeras experiencias con entidades, con ovnis, con seres, con objetos. Experiencias que se cortaron durante un largo periodo y que volvieron a tener su auge con un grupo además de contacto en los años 70. Se tomaron muchas fotografías, algunas de ellas interesantes. Hubo muchísimas personas que vivieron experiencias en torno a este hombre, a Pascual Vázquez Arracó, y yo creo que es importantísimo decir algo que bueno, una experiencia personal que yo viví justo el día de su muerte, el día previo a su muerte. Él falleció, me va a fallar la memoria, pero él falleció creo el 25 de abril de 1992. Yo el día 23 de abril de 1992 volvía de una semana intensiva de investigación en la capital de España, volvía a mi casa de Zaragoza y volvía en un tren expreso de estos con compartimentos. Yo iba absolutamente cansado, hecho polvo de una semana de lado a lado, y tuve la suerte de que estuve solo en ese compartimento. Me tumbé en los asientos, quité los posabrazos, el sitio para posar los brazos, y me tumbé. Me quedé dormido, evidentemente, y tuve un sueño. Y el sueño que tuve, este hombre estaba ya muy deteriorado de salud, llevaba 2 o 3 años postrado en cama. El sueño que tuve, lo tuve
Era muy sencillo. Yo llegaba a mi casa de la estación, dejaba mis cosas, me ponía a comer, llegaba a casa a las 4 de la tarde y me ponía a comer y el teléfono suena. Y cojo el teléfono y me sale al otro lado del hilo telefónico Flor. Flor es la mujer que se contactada también con unas experiencias impresionantes, que se dedicó a cuidar los últimos años de su vida a Pascual Vázquez Arracó. Y salía esa mujer y con voz triste, llorando, me dice: Bruno, el abuelo, porque lo llamamos así, porque nos unía una amistad tremenda, el abuelo se está muriendo, ven a verlo, porque pregunta por ti. Entonces, en ese momento, yo me levanté y vi que estaba en el vagón y que estaba camino de Zaragoza. Pero, ¿saben este gusanillo que este sueño no me ha gustado? Pues bien, señores, yo llego a casa a las 4 de la tarde, me pongo a comer, suena el teléfono, es Flor y me cuenta que don Pascual Vázquez Arracó se encuentra fatal, en estado de coma se encontraba en ese momento. Y fue cuando, bueno, yo lo fui a visitar, estaba, no era un coma profundo, pero estaba casi totalmente inconsciente, y al cabo de 48 horas falleció. Pero justo antes de tener su última recaída, mientras yo estaba en Madrid, una noche Flor, cuidando de Pascual Vázquez, abrió la ventana que antes hemos visto de la casa de Pascual Vázquez y vio un objeto inmenso encima de un colegio religioso que se encuentra muy cerca de esta casa. Y fue cuando Flor se quedó asombrada. Las pocas dudas que tenía de la experiencia de Pascual se quedaron disipadas. Incluso tuvo el valor de coger a este hombre en brazos, a este hombre absolutamente prostrado en cama, muy delgado, muy disminuido físicamente, para que pudiera ver eso. Y cuando lo vio le dijo: mira, Flor, esto es lo último, ya no me queda nada. Y a los pocos días fallecía. Pues bien, yo también tuve una experiencia, y creo que la siguiente diapositiva, justo al lado de estas casas, muy cerca de este domicilio, yo el día que conocí a Pascual Vázquez, 12 de septiembre de 1987, me dijo, además una persona con una forma de ser entrañable, me decía: pero Bruno, tú que haces tantas preguntas y eres un crío, un mocoso está haciéndome preguntas, ¿tú quieres ver un ovni o no? Le digo: hombre, pues no sé, pues venga. Y me dice: pues vete esta noche a las 11 de la noche al Parque Torramona, que es donde se encuentran estas casas, al Parque Torramona, y mira en dirección al río. El río se encuentra detrás de estas casas, al río Ebro. Me dijo: vale, pues fui. Evidentemente no perdía nada en ir, y llegué allí a las 9 de la noche. Era un de día, era mes de septiembre, y era cuando empezaba el día a oscurecer. Y justo a las 10 de la noche, yo llevaba un reloj de estos de que suenan cada hora, y justo a las 10 de la noche, y ya era prácticamente de noche, yo miro justo arriba, al cenit, y veo, a las 10, y veo un punto de luz blanco, más grande que una estrella, que avanza rectilíneamente a medida que va disminuyendo de color y adquiriendo una tonalidad naranja. 2, 3, 4 segundos duró aquello, y desapareció. Ha sido tan pequeño que desapareció. Y yo digo: si esto es lo que había que ver, vaya historia. Pero voy a esperar a las 11 a ver qué es lo que ocurre. Y justo otra vez, justo a las 11, delante de mí, por encima de estas casas, aparece una esfera, como la luna de grande, que en el periodo de 2 o 3 segundos descendió a gran velocidad, dejando una estela justo por detrás de estas casas. A las 11 de la noche, justo a la hora en la que me había dicho y en la dirección en la que me había dicho. Y este hombre tenía la típica costumbre que él decía de regalar ovnis, de regalar avistamientos. Y se cuentan por decenas los casos. Y yo sigo recogiendo casos de personas que han vivido experiencias junto a Pascual Vázquez Arracó. Y muchos de ellos ufólogos, investigadores, que han vivido, vuelvo a repetir, han vivido este tipo de experiencias y que no son ajenos al fenómeno ovni, que no son espectadores, sino que forman parte del mismo fenómeno, que también son actores, aunque sean unos actores pasivos. Pasamos. Esta foto se ve malísima. Es una de las fotos tomadas por Pascual Vázquez Arracó en una de sus salidas al campo, y se ve horrible. Se ve el sol en la oscuridad, luego de arriba se ve un extraño reflejo, y al lado de unos árboles se ve una especie de estructura extraña, opaca, que no es una nube, y que bueno, que en la fotografía, lo que pasa que tuve el error de tomar la fotografía con un plástico por delante y salió el reflejo, pero tiene varias fotos
bastante extrañas. Pero quizás en estos casos, como otros muchos de contacto, lo menos importante son las fotos. Pasamos. Y estos son los estigmas de Giorgio Bongiovanni, que yo no lo sabía, pero va a estar aquí con nosotros, creo que mañana. Y simplemente pasar a la siguiente, porque creo que también son más. Bueno, pues Giorgio les contará, supongo, algo sobre su experiencia. Y esto es otro de los muchos contactos, otro de los muchos casos de contacto que nos abren otros caminos, otras vías de investigación, que es la relación, la interrelación de diferentes campos de los fenómenos paranormales. La parapsicología tiene una relación tremenda con la ufología y las apariciones marianas también tienen una relación tremenda con el fenómeno ovni. Este, digamos, que es el caso que une esos dos círculos. Este es uno de los centros de fraternidad cósmica en Vigo, no, en La Coruña. En La Coruña, en La Coruña. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto rebobinen la cinta y volvemos a los triangulares. Es que tengo un desorden de diapositivas porque luego volveremos a hablar de las apariciones marianas. Bueno, no rebobino la cinta, la apago. Bueno, pues decía que los ovnis triangulares tienen una función especial, muy importante en los últimos años. Y quizá yo tiendo a ser muy tremendista, ¿no? No sé por qué, pero bueno, tiendo a ser muy tremendista. Pero quizá el que yo creo que es el caso más espectacular de la historia de la ufología es el vivido justo 3 años antes del macroavistamiento de Cataluña, del 31 de marzo del 93, precisamente el 31 de marzo de 1990, en Bruselas, en medio de esa inmensa oleada de avistamientos ovnis, se producía un caso espectacular, un caso que en principio debía ser ejemplarizador para el ejército español, porque sí, el ejército belga colaboró y activamente con los investigadores. Y esa noche, como otras tantas noches, en los cielos de Bruselas y en los cielos belgas, se estaba detectando la presencia visual por diferentes personas de objetos triangulares que estaban evolucionando a su antojo. Y eso produjo el despegue en misión de identificación de 2 aviones, yo no recuerdo, creo que eran 2 Mirage, 2 F-18, F-16 exactamente, que es un avión velocísimo que lleva un radar a bordo, como casi todos los aviones, pero este tiene un buen radar a bordo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y en la pantalla del radar del F-16, de uno de los F-16 que salieron a interceptar este objeto, apareció con forma de rombo. Arriba se ve bastante mal, pero en la parte de abajo se ve bastante mejor. Aparece un rombo que en varias ocasiones realizó diferentes maniobras, que creo que hasta en 9 ocasiones se puso a tiro, por decirlo de alguna forma, a tiro a blanco para este F-16, una operación que era temeraria, pero existía la consigna de no abrir ningún tipo de fuego, sino de tratar de identificar aquel objeto. Pues bien, este objeto realizó una serie de maniobras asombrosas. Fue capaz, entre otras muchas cosas, de sobrepasar la velocidad del sonido sin producir la estampida sónica y de realizar aceleraciones de 22 G, que es una bestialidad. Yo no sé mucho de eso, pero es una bestialidad. Creo que lo máximo que aguantaría un cuerpo humano, un cuerpo físico dentro de una nave, dentro de un objeto, dentro de un avión, creo que es de 9 Gs. O sea, para que tengan una visión de la barbaridad. Seguimos viendo, porque esta es la evolución que sobre el plano de Bélgica realizó este objeto, que efectuaba todo tipo de maniobras, que de repente fíjense qué tipo de maniobras, que de repente en una ocasión estuvo a 9.000 pies sobre el nivel del mar, o el nivel de la tierra, que es unos 3.000 metros aproximadamente, y en el plazo de un segundo descendió por debajo de los 200 metros. Esto, perdón, no lo hace ningún tipo de objeto terrestre, como se ha querido identificar a ese objeto como un F-117A, uno de los aviones invisibles que utilizaron los americanos
en la guerra del Golfo, uno de los aviones que abrieron fuego sobre Bagdad. Esta es precisamente la ilustración de la evolución de ese objeto, que está marcada por una línea junto al F-16. Descender por debajo de los 200 metros para luego volver a ascender a varios miles de pies de altura, desafiando todas las leyes de la gravedad conocidas. Y esto, como creo que ya no tengo tiempo, está acabado. Estos son una foto tomada justo un mes después, quizá la mejor foto de la oleada belga, que luego tuvo diferentes análisis, y vamos a ver diferentes tomas de la fotografía con diferentes análisis, y que para nada, según estos análisis, según todas las investigaciones que se hicieron, correspondía con un F-117, a cómo se trató de identificar, algo que necesitaríamos profundizar muchísimo, y como no quiero dejar cosas sin atar. Aunque sí, claro, podía ser chatarra especial, o meteoritos, o no sé, o ballester volando también, o sea, cualquier cosa. Muchas gracias, se acabó. Y ahora vamos a tener unos minutos de descanso, luego pasaremos a la charla de Rafael Casares, Omni para Psicología, y a continuación entraremos en el coloquio, y en ese coloquio podremos aprovechar para las cosas que se suponen que hayan quedado pendientes. Y digo que se suponen que hayan quedado pendientes porque el fenómeno Omni es tan grande, un abanico tan grande de posibilidades, que a veces pienso que algunos científicos se están perdiendo un campo maravilloso de investigación. Descansamos y luego volvemos. Gracias.